Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Francisca Núñez y les doy la bienvenida al desafío número 4 de matemáticas para segundo medio. El objetivo es relacionar los logaritmos con las potencias, aumentando el autoconocimiento. ¿Para qué hacemos esto? Porque tomar conciencia de uno mismo es el primer paso para relacionarse con los demás. ¿Sabías que para medir la intensidad de un terremoto se usa el logaritmo? Existen dos escalas para la medición de los terremotos. La escala de Mercalli se basa en el daño producido en las estructuras y la sensación percibida por la gente. En cambio, la escala de Richter se basa en la energía sísmica liberada en cada sismo. Y para esta escala se utiliza logaritmo, es lo que vamos a ver a continuación. Los conceptos claves son potencias, logaritmos, base y argumento. Vamos con un breve repaso de potencias. Una potencia se compone de una base y un exponente. La base es el número grande que va por debajo y el exponente el número pequeño que va por encima. En este ejemplo, la base es 4, el exponente es 3 y la operación que hay detrás es 4 por 4 por 4, de resultado 64. Ahora sí, podemos ir a la definición de un logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Corresponde al exponente al que debo elevar un número llamado base para obtener otro número determinado llamado argumento. Por acá tenemos un logaritmo en que la base es b y va escrita más pequeña por abajo y el argumento es a y está escrito en grande. El resultado del logaritmo es n. Como nos decía la definición, está muy relacionado con potencias. Podemos pensar en una potencia de base b, que van a tener la misma base, y nos preguntamos cuál es el exponente al que debo elevar esa base para obtener el argumento que era a. Mejor veamos un ejemplo. Tenemos logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. ¿Qué nos dio ese resultado? Porque si lo pensamos como potencia, la base va a seguir siendo 5 y nosotros queremos llegar al argumento que era 25. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el exponente que hay que ponerle a esa base 5 para llegar a 25? Sabemos que es 2 porque 5 por 5 es 25. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es 2. Siguiente ejemplo, logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Lo pensamos como una potencia, la base es 2, nosotros queremos llegar al argumento 8 y nos preguntamos, ¿cuál es el exponente al que se debe elevar la base 2 para llegar a 8? Y sabemos que es 3 porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. ¿Cómo se lee la notación logaritmo? En el ejemplo, este logaritmo se lee logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Para qué se usan los logaritmos? Como ya les decía en el dato curioso, se utilizan en la escala de Richter para reflejar la energía que se desprende en un terremoto, pero también se utilizan en muchas otras disciplinas. En astronomía, los logaritmos son muy usuales y se utilizan para medir el brillo y la magnitud de las estrellas. A grandes rasgos, cuando se está trabajando con números muy grandes, siempre es mejor pasarlo a logaritmos porque estaríamos pasando de números demasiado grandes a usar su exponente, que por supuesto es un número más pequeño y más manejable. ¿Cómo convierto una potencia en logaritmo? Como en este ejemplo, 2 al cubo es igual a 8. ¿Cómo lo escribimos como un logaritmo? Fíjense bien, los elementos son un 2, un 3 y un 8, y al pasarlo a logaritmo también tenemos un 2, un 3 y un 8. Entonces partimos desde la potencia y lo primero que hay que hacer es escribir log. Después, la base de la potencia, que era el 2, pasa a ser la base del logaritmo y se escribe pequeña por abajo. Luego el resultado de la potencia, que era 8, pasa a ser el argumento del logaritmo y se escribe en grande. Y finalmente, este resultado del logaritmo va a ser el 3, que era el exponente de nuestra potencia. ¿Va quedando claro? Mejor practiquemos. Convierte las siguientes potencias en logaritmos. 5 al cubo es igual a 125. Ahora pueden poner pausa al video y pensarlo unos segundos. Como nos queda escrito como logaritmo, va a quedar logaritmo de 125 en base 5 es igual a 3. Siguiente, 2 elevado a 5 es igual a 32.
Como logaritmo nos va a quedar logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5. Lo importante es que el resultado del logaritmo corresponde a los exponentes que teníamos en las potencias. ¿Cómo se determina el resultado de un logaritmo? Es lo que ya veníamos haciendo anteriormente. Tenemos logaritmo de 81 en base 3 y queremos saber cuál es el resultado. Planteamos el logaritmo como una potencia y nos preguntamos cuál es el exponente que necesita la base para obtener el argumento. Entonces nos queda la base es 3, queremos llegar a 81 y pensamos en las potencias del 3. 3 elevado a 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27 y 3 elevado a 4 es el 81 que estábamos buscando. Por lo tanto, la respuesta es un exponente de 4. El resultado del logaritmo es ese 4. Muy importante tener en cuenta que cuando en el logaritmo no aparece indicada la base, estamos hablando de una base de 10. Entonces, logaritmo de a, cuando no aparece nada en la base acá abajo, vamos a imaginar que hay un 10 invisible y nos quedaría logaritmo de a en base 10. Vamos al ejemplo, logaritmo de 100. No sabemos cuál es la base, pero ahora sí conocemos que debemos imaginar un 10 invisible. Logaritmo de 100 en base 10. Pensamos, el 10, ¿qué exponente hay que ponerle para llegar a 100? Y es un 2. Tener en cuenta también que el logaritmo que tiene misma base y argumento es 1. O sea, logaritmo de a en base a es igual a 1. Mejor veamos un ejemplo. Logaritmo de 15 en base 15. La base y el argumento son iguales. Y nos preguntamos, ¿el 15 qué exponente hay que ponerle para llegar al 15? Sabemos que es 1. Por eso el resultado del logaritmo es 1. Finalmente, hay que tener en cuenta que el logaritmo de argumento 1 siempre será 0. O sea, logaritmo de 1 en base a es igual a 0. ¿Y por qué? Veamos el ejemplo. Logaritmo de 1 en base 7. Nos preguntamos, al 7, ¿qué exponente hay que ponerle para llegar a un 1? Y ustedes saben que cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1 siempre. Por lo tanto, el resultado es 0. ¿Existen los logaritmos negativos? Sí, sí existen. Están relacionados con potencias de exponente negativo. Cuando el exponente es negativo, se debe invertir la base para pasar a un exponente positivo. Esta es una propiedad de las potencias que vimos el año pasado. Teníamos a elevado a menos b. Acá está el exponente negativo y nos vamos a imaginar este número entero como una fracción. Recordemos, los números enteros son fracciones con denominador de 1. Y ahora lo que hay que hacer es invertir la base y nos va a quedar 1 partido en a. La a que estaba arriba se va para abajo, el 1 que estaba abajo pasa para arriba. Y este 1 partido en a va a quedar elevado al b, pero en positivo. Mejor veamos un ejemplo. 5 elevado a menos 3. El 5, escrito como fracción, es 5 partido en 1. Vamos a invertir la base, nos va a quedar 1 partido en 5. Y el exponente va a ser un 3 positivo porque ya hicimos el cambio. Luego, ¿qué sigue? El 3 va a elevar al numerador y al denominador. Nos queda 1 al cubo partido en 5 al cubo. Y eso es 1 partido en 125. Vamos a usar este mismo ejemplo para pasarlo al logaritmo. El logaritmo de esta potencia será un número negativo. Teníamos 5 elevado a menos 3 es igual a 1 partido en 125. Al convertirlo en logaritmo nos queda logaritmo de 1 partido en 125 en base 5 y es igual a menos 3. Acá está el logaritmo negativo. Acá, si es confuso, pueden poner pausa. Fíjense en los colores para que no hayan confusiones. Ahora sí estamos listos y listas. Vamos con el desafío número 4. Los materiales que vas a necesitar son cuaderno, lápices de distintos colores y regla. Las instrucciones. Primero completa la tabla indicando el resultado del logaritmo y convirtiéndolo en una potencia.
Para eso vas a usar 3 colores distintos, uno para la base, otro para el exponente y otro para el argumento. Luego vas a completar la ruleta del autoconocimiento. Convierte cada una de las potencias mencionadas en un logaritmo. Finalmente, vas a reflexionar durante unos minutos sobre cada pregunta que hay en la ruleta y vas a desarrollar tu respuesta. Después sacas una foto y la envías a mi correo. Esta es la tabla que tienes que completar. Al principio, calcula el resultado del logaritmo, lo anotas aquí y lo conviertes en una potencia usando 3 colores distintos. Te dejo un ejemplo de lo que estoy esperando del primer ejercicio. Acá está el logaritmo, llego al resultado y lo escribo en 3 colores distintos. Uno para la base del logaritmo, otro color para el argumento y otro color para el resultado. Voy a usar esos mismos colores para la transformación en potencia. Puedes poner pausa e ir viendo cómo desarrollé cada ejercicio de los ejemplos. En segundo lugar, esta es la ruleta del autoconocimiento. Acá yo les dejo varias potencias y les voy a pedir que las escriban como logaritmos. Después de eso van a ir contestando una a una cada pregunta de los casilleros. Pero vamos con un ejemplo también. En esta ruleta, ejemplo, completé algunas casillas. Por supuesto, las potencias no son las mismas que su ruleta. Y por ejemplo, en esta, acá está la potencia, la escribo como logaritmo y luego respondo la pregunta. Algo que agradezco del último mes es la oportunidad de votar en un plebiscito en esta instancia histórica. Por acá está la potencia, la escribo como logaritmo y respondo la pregunta. Por aquí la potencia la escribo como logaritmo y respondo la pregunta. Una rutina actual que me hace bien es que salgo a pasear en bicicleta los domingos. Finalmente, esta potencia la escribo como logaritmo y respondo la pregunta. Una rutina actual que me hace mal es que me quedo hasta muy tarde trabajando y por eso descanso poco. Sé que me puedes entregar un excelente trabajo, así que motívate con el trabajo y no olvides enviarme tu bitácora, participar en la clase online y reenviar tu desafío luego de haber recibido la retroalimentación. Debes enviar fotos del desarrollo de tu trabajo con nombre y curso a mi correo cuando tenemos clase el miércoles 11 de noviembre, con el segundo medio A las 11 y con el segundo medio B a las 12. Es el paso desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre. Estar esperando tu trabajo, que te vaya muy bien y si tienes dudas me puedes escribir al correo o al Instagram. Un abrazo.